amiga extraordinaria, bienvenida a este nuevo episodio. Y pues hoy tenemos una invitada, como te habíamos mencionado anteriormente. Está con nosotros la hermana Sonia Catalina Pérez, que le agradecemos que esté aquí con nosotros. Y pues bueno, también pues está aquí nuestra amiga Marce, y vamos a ver el cuarto tema, que se llama Sabiduría e Inteligencia para nuestras emociones. Que este libro, les recordamos, estamos llevándolo, se llama Emociones sujetas a Dios, de la hermana Karen Quiroz. Sí, pues como dice Blanquita, estamos muy contentas de que estemos un capítulo más. Te recordamos que los capítulos están saliendo cada 2 semanas, pero siempre están disponibles en las redes sociales para que los puedas escuchar. Entonces, pues vamos a empezar ya con este tema que, como lo mencionó Blanquita, lleva por nombre Sabiduría e Inteligencia para nuestras emociones. Y el tema nos lo inicia la autora con el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 5, que dice: adquiere sabiduría e inteligencia, no la olvides ni te apartes de ellas. Y yo creo que en varias ocasiones en la palabra de Dios nos mencionan que la sabiduría, que el dominio propio es algo que le podemos pedir al Señor, ¿no? Y que cuando se lo pedimos, pues Él escucha esa petición y nos la puede dar, como el ejemplo del rey Salomón, ¿verdad? No sé si lo hayan leído alguna vez. Él era un rey, hijo de David, que cuando ya entró como que, pues digamos, a gobernar al pueblo de Dios, Dios le dice que era lo que quería, que le iba a conceder como que una petición, y él pide sabiduría para gobernar al pueblo. Entonces, yo creo que si nos pusiéramos a lo mejor en el lugar de Salomón, y que alguna vez Dios nos preguntará, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Y creo que a lo mejor nuestra petición, probablemente por estar tocando ese tema podríamos decir, no, pues yo también pediría lo mismo, pero a lo mejor no, y más específicamente para gobernar a un pueblo, o sea, ni siquiera pidió algo a lo mejor tanto para él, sino para él poder servir a otras personas. Y de verdad que me impresiona mucho que pidió sabiduría, pero también fue muy inteligente en lo que pidió, ¿no? Así es, y vemos que el libro habla acerca de dos cosas. Una es la inteligencia y la otra es la sabiduría, ¿verdad? No sé, hermana, ¿nos puede decir qué diferencia hay entre esas dos, de sabiduría y la inteligencia emocional? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me siento muy agradecida, muy contenta, porque es interesante estar con mujeres tan jóvenes interesadas en estos temas y compartirlos con muchas mujeres extraordinarias. Bienvenida, porque creo que estás aquí porque hay algo importante que Dios quiere mostrarte, y en especial cuando estamos hablando de la inteligencia y la sabiduría, que es algo que, como decías, pidió Salomón, y que yo también me he preguntado, ¿yo le pediría eso mismo a Dios? ¿O qué le pediría yo a Dios si también me hiciera esa pregunta? Y es muy interesante porque si leemos esa porción de la palabra, Salomón pide eso a Dios porque quiere servir a su pueblo. Entonces, este es un punto interesante que, aunque no lo menciona la autora, a veces pensamos que la sabiduría y la inteligencia es como para que a mí me vaya bien. Y creo que el propósito de Dios con la sabiduría y la inteligencia es que no solamente tú te beneficies, sino te beneficies en tus relaciones. Por eso el tema de la inteligencia emocional es muy interesante, y lo aborda aquí la autora, la doctora Quiroz, pensando en que vamos a partir de la sabiduría y de la inteligencia, del conocimiento que le podemos pedir a Dios, pero que hay una parte muy importante que nos toca a nosotros. Imagínense que le decimos a Dios, Dios, es que quiero muy buena condición física. Entonces dice Dios, sí te puedo dar esa condición física, porque ya te di esos músculos, porque ya te di esos huesos, porque puedes tenerla, pero necesitamos ejercitarnos para obtenerla. La sabiduría, dice la palabra de Dios, que es como oro, es decir, muy valiosa. Y la sabiduría de la que habla Salomón no es la sabiduría del conocimiento humano, sino del conocimiento de Dios.
Por eso, si tú quieres ser una mujer que tenga sabiduría, necesitas todos los días leer la palabra de Dios, porque de allí proviene la sabiduría. Pero fíjense, el mismo libro de Proverbios dice que si adquieres conocimiento, que tiene que ver con la inteligencia, es como la plata. Significa que también es valioso. Por eso tenemos la responsabilidad de aprender acerca de la inteligencia emocional. La verdad, con todo respeto, no estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen, no, es que yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo una relación con Dios y Dios ya me da sabiduría y Dios ya me da inteligencia y conocimiento y yo no necesito más. Creo que no. Creo que tenemos un compromiso de tener una comunión con Dios todos los días, de estar meditando en su palabra, y entonces podemos decirle a Dios, Señor, dame sabiduría para entender esto que tú me revelas en tu palabra y poderlo llevar a la vida cotidiana, al día a día y adquirir conocimiento, como el que nos está aportando mucho las neurociencias, que en el capítulo anterior lo hablaron, y me parece muy interesante que podamos aprender de las neurociencias para decir, a ver, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona la percepción? ¿Qué ocurre con las emociones? ¿Con cuáles emociones nacemos? ¿Con cuáles emociones no? ¿Cuándo una emoción se convierte en un sentimiento? Y entonces adquirir ese conocimiento nos va a ayudar definitivamente para tener mejores relaciones, porque Dios quiere que todo eso que Él nos dé es para bienestar en nuestras relaciones, en nuestra relación con Él y en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Y es muy importante lo que usted menciona, es decir, conocerme a mí misma. O sea, ¿qué es lo que está haciendo que yo reaccione de esa manera? ¿Qué es lo que está provocando a que yo reaccione pues de una manera que tal vez lastima a los demás? Y como comenzaba usted diciendo, es algo que nos beneficia a todos. O sea, no nada más es para mí, todo para mí, sino que también beneficia a las personas con las que yo estoy viviendo o que estoy conviviendo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Sí, también mencionaba la autora sobre la higiene emocional, que tiene que ver con esto, porque cuando ya te diste cuenta a lo mejor que pues tus pensamientos o la forma en que estás reaccionando como que no está del todo bien, o tú estás sintiendo que a lo mejor tú misma te estás haciendo daño o ya viste que estás dañando a otros, pues también es bueno, igual que como nos bañamos, mencionaba un ejemplo así, ¿verdad? Limpiar nuestras emociones, el gestionarlas y el decidir, qué tanto voy a permitir yo que mi felicidad o que mi enojo, que mi miedo interfiera en lo que voy a hacer, porque al final lo veíamos en capítulos pasados, quien toma la decisión no es la emoción, sino eres tú el que decide qué tanto permites que la emoción influya, ¿verdad? Claro, fíjese, a mí me gustaría distinguir que las emociones son naturales y no llevan mucho pensamiento. La emoción es natural, pero se convierte en un sentimiento por los pensamientos. Precisamente, cuando ya le pones un contenido de pensamiento, entonces ya estás decidiendo que esa emoción cumple su función o no la cumpla, porque cada emoción tiene un porqué Dios no la dio. Cuando leemos los salmos encontramos cómo los salmos hablan de las emociones y una forma de expresar cada una de ellas. Entonces, cuando estamos hablando de la higiene, que ahorita mencionabas y menciona la autora de higiene emocional, que así como nos bañamos todos los días y también necesitamos limpiar nuestra mente de todos esos pensamientos que muchas veces están sosteniendo esos sentimientos. Repito, a veces necesitamos hacer una limpieza mental porque la higiene está en la mente. Necesitamos limpiar patrones de pensamiento que mantienen ancladas a nuestras vidas ciertas emociones. Por ejemplo, decimos, yo soy una persona enojona, y el solo tener un pensamiento tan distorsionado hace que no tengas una higiene con esa emoción, especialmente, que es de las difíciles de manejar, porque te quedas anclado con esa idea. Y entonces dices, si soy enojón, pues ando viendo todos los días a ver cómo me enojo. Y pareciera que hay personas que les gusta estar enojadas todos los días, cuando el enojo lo tenemos, Dios nos lo dio, para poner límites. El enojo Dios nos lo dio para hacer lo correcto. Y creo que una de las cosas que nos sirve mucho en el higiene mental para manejar el enojo, por ejemplo, es decir, bueno, esto que me está enojando, le enoja a Dios, le enojaría a Dios. Y creo que eso es un buen parámetro para decir, ah, caray,
No, creo que me estoy enojando por orgullo. Y vaya que lo digo porque yo me enojo por orgullo. No sé ustedes, pero yo sí. Entonces digo, Señor, este es por orgullo, déjame. Y entonces todo eso está en el trabajo mental, ¿verdad? Es decir, bueno, no, esto es orgullo. Yo creo que esto yo necesito quitarlo. Por eso cobra sentido la palabra cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es parte de la higiene mental. Es decir, no me voy a quedar con el enojo ahí atorado y no lo voy a llevar al día siguiente. Se dice muy fácil, pero no es fácil hacerlo. Por eso, de manera práctica, les voy a sugerir que por lo menos, si estás enojado y te vas a dormir, platiques con Dios. Y le digas, Dios, estoy bien enojado por esto. Y mira, Dios, esto me causa enojo y yo hoy antes de dormirme te lo entrego a ti. Creo que esa oración de entrega es muy valiosa y si ustedes tienen un poquito más de tiempo, pues pueden escribir el enojo, porque ya se usa otra área del cerebro. Cuando hablamos de la neurociencia, al escribir tu enojo, ya estás dejando que fluya también esa emoción a través de la escritura y luego si lo lees, sigues limpiando y entonces entendemos bien lo que quiere decir el higiene emocional, con este ejemplo que les apunto. Y es una forma más práctica, o sea, tienes que estarlo practicando. A lo mejor al principio no te vas a dar cuenta de las cosas, pero de la manera que tú vas identificando, vas practicándolo y vas sacando, entonces te vas sintiendo también tú diferente. Claro. ¿Verdad? Al decir, pues yo ya identifico, yo ya quito eso y ahora pues reacciono de una manera diferente, de una manera inmediata. Que a veces nos podemos dar cuenta en ese momento, porque a veces reaccionamos y nos damos cuenta ya después de que la regamos, ¿verdad? De que ya hicimos algo que no debimos. Cuando te llegas a dar cuenta. Sí. Pero fíjense, si tú te llegas a dar cuenta después, no es para condenación. Yo te invito a que aprendas de eso. Que cuando tú te regreses y híjole, esto no lo hice bien, creo que lo pude haber hecho de otra manera, entonces ya nos estamos proyectando al cambio. A que nos quedemos solo con la culpa sufriendo de que, híjole, si tenemos que pedir perdón, bueno, hay que pedir perdón. Pero decir, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es la lección que me queda de esto que ahora estoy observando, que es la forma en que estoy manejando las emociones y los sentimientos? También hablábamos en el episodio pasado que las emociones también conectaban con los recuerdos, ¿no? Y a lo mejor el recuerdo puede ser que hiciste algo malo, pero también el recuerdo te puede enlazar a la reflexión que tuviste, lo que está diciendo de, bueno, ya me equivoqué, pero quiero cambiar. Entonces a lo mejor cuando se vuelva a repetir esa acción, puede llegar el recuerdo de qué cambio habías decidido hacer, ¿verdad? Claro, y entonces es cuando vamos avanzando, que no nos quedamos con la idea de que, bueno, es que así soy yo. No, sí. Vamos a tomar responsabilidad sobre las emociones, porque de eso se trata el dominio propio. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda pues para lograrlo, pero poniendo esto en la conciencia que todos necesitamos tener. ¿Qué más? Cuéntame, que está por ahí en Bueno, algo que menciona la escritora es, ella menciona a Goleman, y dice que hay 4 dimensiones básicas que conforman la inteligencia emocional, y una de ellas es la autoconciencia, la otra es la automotivación, la empatía y habilidades sociales. Y es interesante también esto, lo que nos ayuda también a poder como que pues manejar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Fíjate, acabas de decir 4 ejes que maneja Daniel Goleman, que es uno de los precursores de la inteligencia emocional. Incluso él menciona, y ahí lo cita la autora Quirós, que él habla de que no hemos sido educados en manejar las emociones. Y la primera habilidad que menciona ahí Daniel Goleman y que tú citaste es el autoconocimiento, la autoconciencia. Y a mí me gusta explicar esto porque creo que esos 4 ejes nos llevarían muchos programas para extenderlos, ¿verdad? Para poderlos desarrollar. Pero voy a tomar el primero y fíjense, a mí me gustan mucho las metáforas. Imagínense la conciencia como una luz. Imagínense que entras a este cuarto y hay muchas cosas en él, todavía más de las que ahorita podemos observar. Pero tú entras y como no hay luz, pues te vas a topar con muchas cosas, porque no las estás viendo. Solo por eso, no porque te quieras topar con ellas. Y entonces de pronto pones ahí una velita chiquita y entonces esa lucecita dice, ah, caray, es que no me fijé que había un cable. Oye, no, pues ahora que veo el cable necesito hacer algo porque me puedo tropezar con él.
Y entonces, en la medida de que la conciencia va creciendo, nosotros vamos viendo otras cosas y entonces tomamos responsabilidad y ya no me hago la víctima. Ay, mira, me tropecé, pobre de mí, ¿verdad? No, ya sabías, ahí está un cable, ten cuidado con él, y entonces empezamos a generar cambios. Por eso Goleman habla de que la primera habilidad para la inteligencia emocional es que tomes conciencia de tus emociones. Porque fíjense, ¿cómo respondemos culturalmente cuando alguien nos dice, ¿cómo te sientes? Pues dices, bien. Bien. Bueno, casi la mayoría, yo les digo, esa es una respuesta social para decir, no me preguntes más. Sí. Ya puse un límite. Pero fíjense, muchas veces no es porque queramos poner un límite, sino que no tenemos un lenguaje desarrollado para expresar cómo me estoy sintiendo. Y Goleman propone que ahí necesitamos iniciar a desarrollar la inteligencia emocional, empezar a reconocer, bueno, ¿y cómo me siento? Y claro que la mayoría tenemos las emociones básicas a la mente. La película de Intensamente nos ayudó a recordar la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, el disgusto. Sorpresa. La sorpresa no la incluyen ahí, pero otras clasificaciones sí la incluyen, la sorpresa. Pero vamos a empezar con lo básico. Cuando menos que de esas 5 o 6 que tenemos ahí a la vista, decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Estoy alegre? Y hay un montón. Si ustedes buscan en la internet, hay muchas clasificaciones de familias de las emociones. Gothenberg es una autora que tiene ahí un disco muy interesante donde vienen las familias de las emociones, y puedes decir, mira, empezar a identificar cómo me estoy sintiendo. Eso es parte de la conciencia. Me doy cuenta cuál es la emoción que estoy experimentando, porque es el primer paso para saber qué hacer con ella. Porque las emociones tienen un propósito, un para qué. Dios nos puso cada una de ellas con un propósito. Por eso las emociones, creo que es Daniel Goleman también el que pone la metáfora de que las emociones son como la energía eléctrica, que es maravillosa. Miren, gracias a la energía eléctrica podemos estar grabando un programa como este y tener estos micrófonos maravillosos y una cámara y todo lo que implica. Pero también la energía eléctrica puede ser empleada para matar. Bueno, la silla eléctrica pues es para dar muerte. Entonces Goleman también dice, son como la energía eléctrica, las emociones que pueden ser usadas para cosas muy buenas. Aún las emociones que son llamadas negativas, como el enojo, la tristeza, se les llama negativas porque son difíciles de manejar, pero son positivas cuando las usas para el propósito que Dios las creó. Porque me encantó hace algunos meses, o a lo mejor ya pasó un año, el pastor Sergio Urbano nos compartió en una predicación que las emociones son un regalo de Dios. Y como todo regalo necesitamos, si nos regalan un aparato, pues a ver cómo lo uso. ¿Para qué me va a servir? Porque tienen un propósito definitivamente dado por Dios. Y el propósito podría estar ligado con la segunda dimensión, que es la automotivación, el saber qué metas tienes con esas emociones, ¿no? Y después esas las dos primeras son las que tienen que ver a lo mejor con el individuo. La tercera, que es la empatía, ya tiene que ver más con el individuo dentro de un contexto. Y la última, que es habilidades sociales, es cómo se involucra ese individuo con sus emociones, pero también las emociones que están sintiendo los demás, ¿no? Ya no es tan individual el pensar que yo siento emociones, yo tengo enojo, yo tengo alegría, sino que también los demás las tienen y también las pueden usar, y también a lo mejor el cómo las usen puede repercutirme a mí, ¿verdad? Claro, fíjense, esto que tú mencionas, él lo clasifica en habilidades intrapersonales, que tienen que ver contigo mismo, con conocerte a ti mismo, entender las emociones, gestionar las emociones, y luego con habilidades interpersonales, ¿verdad? Como yo, a partir de eso, me puedo relacionar con los demás. Entonces, si yo puedo identificar la emoción en mí, va a ser más fácil que la pueda identificar en los demás y que pueda comprender cómo se está sintiendo la otra persona. Y es una invitación, no a que nos sintamos mal, sino que estemos más atentos, ¿verdad? A hacer esas conexiones a través de eso que Dios nos regala, que a través de las emociones
poder imaginarnos qué es lo que otra persona está pasando, cómo se está sintiendo y hacer algo por ella. A veces solamente necesitamos acompañar a una persona o a veces solo escuchar a una persona, ya es algo que nos conecta con ella. Y creo que por eso las emociones Dios nos las dio para tener una relación con Él y con los demás, de una manera pues como Él la planeó, llena de comprensión, de amor, de límites también, y eso a mí me parece maravilloso. Sí, y bueno, hasta aquí el tema podría ser que es importante a lo mejor conocernos y el tener en cuenta este tema, pero también es importante decir que a veces en nuestra vida las emociones se van a poner a prueba, o sea, vas a tener que batallar con ellas, y venía en el libro, la autora cita a 2 ejemplos. El primero era el de Pedro, que sentía un aguijón, o sea, sentía dolor, y aún así con ese dolor pues hablaba con Dios, ¿verdad? Y en la segunda, que de verdad que yo nunca me había puesto a pensar en eso, era el ejemplo de José, de qué emociones pudo haber sentido él cuando lo vendieron sus hermanos, cuando pues a lo mejor lo llevaban a otra ciudad en un carro ahí o amarrado, no sé, no lo explica la Biblia, no dice, pues José sentía miedo o José sentía tristeza, porque fueron sus hermanos. El ver que tus hermanos reciben monedas por ti, yo creo que es difícil pensar, ¿no? Y puede pasar día con día que lo que estés viviendo, pues a lo mejor va a venir algo que afecte tu tristeza, va a venir algo que afecte tu miedo, tu alegría, ¿verdad? Es bien interesante el ejemplo de José, a mí me encanta, sí. y que lo cite también en este libro, pero fíjate, sin darte cuenta, omitiste una emoción que seguramente experimentó José. No sé si tú puedes identificar qué otra emoción aparte de las que mencionó ella. Dije miedo y dije tristeza, ¿verdad? Ajá. No sé, frustración. Frustración, y la frustración nos lleva al enojo de manera natural. Okay. Pero ¿saben qué? A los cristianos nos cuesta conectar muchas veces con esa emoción, especialmente a las mujeres. Yo me considero por ahí que he batallado con eso, porque culturalmente hay hasta frases como esta: las niñas bonitas no se enojan. El que se enoja pierde. Entonces pareciera que el enojo es una emoción con la que culturalmente nos enseña Está mal a llegar a eso. Sí, yo creo que José también sintió enojo. Díganme si no, que de pronto mis hermanos me venden, me apartan de mi papá, de mi familia. Claro que voy a estar triste, pero también voy a estar enojado. Y tenemos permiso de estar enojados, claro. El enojo es una emoción que hay que aprender a manejar muy bien. Por eso te invito, a ti que nos estás escuchando, que busques este libro y que empieces a aprender más acerca de manejar las emociones como una responsabilidad que Dios nos llama. Porque definitivamente que cuando pedimos a Dios sabiduría y conocimiento son muy valiosos. Leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, adquirimos conocimiento que nos aporta, por ejemplo, la neurociencia, y podemos decir, esto yo lo voy a aplicar en mi vida, y entonces voy a ser beneficiada, y Dios lo está proveyendo a nosotros, y no pensar que, no, yo nada más orando ya voy a ser bien dominado, porque el Espíritu me lo da. No, pero la misma Biblia nos enseña que el conocimiento es valioso, igual que la sabiduría, o un poquito menos, porque la sabiduría es como el oro y el conocimiento es como la plata, son valiosos. Entonces tomemos responsabilidad. Les invito a que sigamos creciendo y aprendiendo a manejar las emociones, que no solamente estemos ahí, no, pues yo estoy bien. Y ahorita que comenzábamos, que usted comenzaba a hablar, decía que pues a veces decimos, no, yo como cristiana yo prefiero la sabiduría, ¿no? La inteligencia como que no mucho, o no le hago mucho énfasis o mucho caso. Pero vemos que la Biblia lo menciona, ahorita que decía de José, o sea, tuvo una inteligencia emocional, y la sabiduría que habla acerca de Salomón, que es una sabiduría donde él se la pide a Dios, ¿verdad? Entonces, sí hay ejemplos bíblicos donde podemos decir, oye, es válido que veamos las dos maneras y le demos la importancia como usted lo menciona ahorita, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero voy a poner un pero. Si buscamos el contexto histórico,
y sabemos que Salomón fue un hijo de un rey. En esa época, los hijos de los reyes eran educados en la ciencia. Salomón era un hombre que tenía un gran conocimiento. Seguramente David le puso maestros, ¿verdad? Que le enseñaran de la biología, de la geología y de mucho conocimiento. Y él ya había adquirido conocimiento y le pide a Dios sabiduría para utilizar toda esa información que él había adquirido, porque si lo estudiamos en la historia vamos a entender que así fue, ¿verdad? Los reyes se encargaban de que sus hijos fueran muy bien instruidos. Entonces, definitivamente que Dios le da esa sabiduría con todo ese conocimiento, por eso él podía usar esas metáforas que utilizaba Salomón, porque tenía un gran conocimiento también. Y entonces ahí Dios le dio toda esa sabiduría pues para resolver tantos casos. La Biblia cita algunos casos de Salomón muy interesantes, pero creo que definitivamente él sintió esa gran responsabilidad de pedirle eso a Dios, porque ya había adquirido conocimiento que le habían dado los maestros seguramente, pero él sabía que había algo que solamente Dios le podía dar. Es ahí donde podemos poner lo que es gestionar las emociones. O sea, saber controlarlas, saber no controlarlas, manejarlas. O sea, mi conocimiento haya una sabiduría, algo mejor, ¿no? Que poderlo manejar o poderlo llevar a cabo. Claro, me encantó, Blanquita, que dijeras manejar. Me encanta esa idea. ¿Por qué? Porque a veces se habla como de controlar y pareciera que ya nos hemos controlado, ¿verdad? De que me trago el enojo y que me trago todas las emociones, y manejar es como decir, ¿por dónde la llevo? Y yo tomo la responsabilidad. Cuando tú te subes a un carro y manejas un carro o manejas una máquina, estamos hablando de responsabilidad. Y eso me encanta. Pensar que nosotros somos responsables de manejar las emociones y que no somos víctimas de ellas. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que el clima me pone así y que el niño es el que me pone, y entonces ponemos responsabilidad en los demás sobre la forma en que manejamos las emociones. Puedo sentir enojo y decir, estoy enojada, pero voy a tomar responsabilidad sobre lo que digo y lo que hago cuando estoy enojada. Y entonces ese es un manejo adecuado, responsable de la emoción. Por eso me encantó que citaras esa palabra. Hoy por la mañana platicaba con mi hermana, yo decía, me pude identificar cómo cuando una persona me hablaba o me pedía algo, yo antes reaccionaba molesta por la forma en cómo me lo pedía. Pero después me puse a ver, ¿por qué reacciono de esa manera cuando él me pide algo? Pero cuando yo ya identifico y digo, ok, cuando me lo pida, yo ya no voy a poner la responsabilidad en él de decir, es que cómo me lo está diciendo. O sea, sino decir, bueno, ok, yo no voy a cambiar a la otra persona, yo no voy a hacer que la otra persona cambie porque ya es una persona adulta. Voy a cambiar yo. Yo sí puedo cambiar mi forma en cómo reacciono, voy a cambiar mi forma en cómo voy a responder a la solicitud que me está pidiendo. Entonces, lo hago ahora diferente. Y veo aquí en un versículo que menciona la escritora, ahí en 2 Timoteo 1:7, dice, el Espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Entonces, eso es el saber gestionar, trabajar nuestras emociones, ¿verdad? Hablando acerca del dominio propio. Te felicito, mi hermana hermosa. Eso que nos comparte Blanquita lo quiero enmarcar muchísimo, porque empezaste a tomar esa conciencia, a darte cuenta de tu responsabilidad y decir, a ver, yo no puedo cambiar a otra persona, pero yo puedo cambiar la forma de reaccionar ante lo que ella está haciendo. Entonces, eso nos permite tener una vida más saludable. ¿Por qué? Porque te estás evitando muchos dolores de estómago y de cabeza con esa actitud, y es lo que Dios quiere. Entonces me encanta que tengas esa conciencia y lo sigas haciendo y lo sigamos haciendo. Sé que no es fácil, porque yo lo vivo, que no es fácil, pero sabemos que estamos en ese proceso y es donde Dios quiere llevar a ir madurando esa parte del fruto del Espíritu Santo, precisamente es el dominio propio o la templanza, como dicen otras versiones de la Biblia. Así es, pues nos gustaría que, amiga extraordinaria, tú que nos estás escuchando, quizá nos estás viendo, pues te llevaras algo para reflexionar, no sé, a lo mejor el pensar si realmente has sido empática con los que te rodean, si realmente gestionas tus emociones o si puedes empezar a hacerlo o tomar este espacio para empezar a pensar
qué emociones te están dominando o si tú ya estás manejándolas. Y para terminar, pues compartirte nuestras redes sociales, que son en Facebook como Extraordinarias, en Instagram @soy.extraordinaria, y recuerda que también nos puedes seguir escuchando en Spotify y en YouTube. Me pueden escribir y con todo gusto les estaré respondiendo por WhatsApp al teléfono 811-195-3667. Les prometo que les contesto, tal vez no sea de inmediato, pero lo haré. Si tú tienes algo que compartir, algo que aprendiste hoy y nos quieres retroalimentar, sería genial para que estemos compartiendo todo esto que Dios está haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, con ese propósito de parecernos cada día más a Cristo. Así es. Muchas gracias, hermana Sonia. De verdad ha sido una bendición poder escucharla y poder ampliar un poquito más este tema. Esperemos que no sea el último, sino que sea el primero de muchos más. Con el favor de Dios. Y quiero decirles a quienes nos están viendo y escuchando que en este espacio aparecemos 3 damas, pero creo que hay por ahí otra que no sabemos si es un caballero o es una dama, pero que está ahí en la pancita de esta hermosa mujer y que también nos acompañó en este momento, y le damos gracias a Dios por lo que está sucediendo ahí, que es una obra maravillosa. Felicidades. Gracias. Estaremos ahí al pendiente, ¿verdad? De ese pequeño o pequeña que Dios va a traer prontamente. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Así es. Gracias. Pues igualmente muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos de verdad que haya sido de gran bendición y que tomes este tiempo como una oportunidad para reflexionar y pensar qué puedes hacer para seguir gestionando tus emociones y conocerlas. Recuerda que nos puedes escribir en nuestras redes sociales y que nos vemos en 2 semanas. Hasta luego.